Excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros, estimados colegas. Me llamo Kerstin Nagels y soy la directora de Empleo, Desarrollo Económico y Social en la GIZ en Alemania. Y tengo el gran privilegio de acoger esta sesión sobre esta conferencia tan importante de la protección social para todos. Esta sesión se llama Construyendo Sistemas Universales de Protección Social y se trata de hablar de los sistemas para construir los sistemas universales de protección social. Este título, así como el contenido, sugieren que ha habido un plan sistemático y repetido para la construcción de sistemas universales de protección social. Pero todos sabemos que los sistemas de protección social que hemos estado examinando esta mañana y que seguiremos discutiendo en el día de hoy han venido evolucionando con el transcurso del tiempo. Empezaron con ingredientes muy distintos e inicialmente quizás no tenían la apariencia que tienen en la actualidad, salvo en la mente de algunos gurús de la protección social. Por lo tanto, es ahora que nos estamos dando cuenta de cómo construir estos sistemas. Y me complace tener aquí conmigo tres oradores que proceden de países que se encuentran en momentos muy distintos en la creación de estos sistemas universales de protección social. Tenemos a Argentina, que está reajustando sus sistemas para adaptarse a un nuevo entorno económico. Tenemos Nepal, que está tratando de ampliar la cobertura a toda la población con diferentes programas. Y tenemos a Filipinas, que también está viendo cómo extender la cobertura, pero ampliando también la cobertura de determinados riesgos. Voy a empezar con la primera ronda de los tres ponentes para que ellos nos hablen de sus experiencias en cuanto a los principales bloques para la construcción de los sistemas universales de protección social. Y voy a empezar con Marianne Duraguay de Filipinas, que es la directora de la Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo, es directora del personal de desarrollo social. Mucho me gustó ver que usted se considera como una funcionaria pública. Mis colegas me han dicho que son grandes apasionados de la protección social y en su gran carrera usted ha tenido mucho que ver con la creación de estos sistemas de protección social. Me gustaría, Marianne, que usted nos dijera qué opina usted. ¿Cuáles son los principales bloques que son pertinentes para la construcción de estos sistemas universales de protección social en su país, Filipinas? Muchas gracias, Kerstin. Espero haber pronunciado bien su nombre. El principal bloque para construir los sistemas fue un marco mediante el cual hemos podido crear los sistemas de protección social en el país. En el primer lugar, nuestra hoja de ruta para el desarrollo, que es el Plan Filipino de Desarrollo, pero antes el gobierno venía determinando qué querían los filipinos para forjar nuestra visión a largo plazo. Es la primera visión a largo plazo del país. Nunca hubo una visión anterior. Nosotros la llamamos Ambition NAT y se trata de una ambición nacional.
y tenemos 24 metas para trabajar y satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos. Los filipinos tendrán relaciones muy buenas, tendrán una vida segura y un futuro cómodo. Este es el principal marco para la protección social. En la búsqueda de la protección social universal, llevamos a cabo un diálogo nacional para comprender mejor el estado de la protección social en Filipinas. Esto es un prerequisito para la creación de unos niveles mínimos de protección social y progresivamente lograr una protección social universal. Como ustedes pueden ver, los niveles mínimos tienen las principales 4 garantías: atención médica, los niños tienen acceso a la educación, a la nutrición y al cuidado, y la gente tiene seguridad de ingresos en casos de invalidez o de enfermedad, así como los ancianos tienen también seguridad de sus ingresos. Señalamos que para la aplicación de estos niveles mínimos es necesario tener una coordinación interministerial, brindar un acceso universal a los servicios básicos, educación y salud, por ejemplo. Y son los departamentos de salud y de seguros, además del Consejo Nacional de Nutrición, el Departamento de Educación y de Bienestar Social y Desarrollo. También tenemos seguro de desempleo y nos complace decir que actualmente estamos extendiendo nuestra licencia de maternidad hasta 105 días. Antes la prestación era de 60 días para las madres. Estas prestaciones, junto con las prestaciones sociales y seguro de invalidez, incluye a varios organismos que están coordinados entre sí, en particular el Departamento de Trabajo y Empleo, los servicios de seguridad social, la Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad, y hay también para la seguridad del empleo de las personas mayores el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, y hay un sistema de seguros también del gobierno. La coordinación intergubernamental en cuanto a la creación de los niveles mínimos de protección social puede ser algo muy engorroso. La coordinación se hace a través del Comité de Seguridad Social y que está coordinado por mi oficina, que es el organismo de planificación de Filipinas. Y en este comité tenemos también un subcomité sobre la protección social, copresidido por mi oficina y por el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo. Sin embargo, aún estamos elaborando los elementos de los mínimos de protección social, y esto exigirá una gran coordinación entre todos los miembros de este comité y los demás organismos ejecutores para los servicios sociales. Además, Filipinas promulgó recientemente un programa de atención médica básica, gracias a nuestro sistema de seguros de enfermedad, que tiene 6 categorías de afiliados según la fuente y la contribución de las primas y el tipo de prestaciones a que se tiene derecho. Son los miembros de la economía formal y, como ya se señaló anteriormente, los miembros de la economía informal no han sido considerados hasta ahora, pero esta vez en este programa de seguro enfermedad hemos incluido también a los miembros del sector informal, tales como los trabajadores migrantes, los independientes y otros miembros del sector informal. También hay miembros vitalicios, ancianos y los que son patrocinados, que tienen contribuciones y sus primas que son subvencionadas por los gobiernos locales. Por último,
También tenemos miembros pobres identificados por el gobierno nacional como los más pobres. A través de estas diferentes categorías y el sistema de subvención cruzada para incluir también a los miembros pobres, queremos brindar a todos los filipinos acceso a una atención médica esencial. Además, Filipinas es un participante clave en la declaración y plataforma de acción de Beijing +25 para también progresar en los derechos y necesidades de las mujeres y las niñas, y centrándonos en la erradicación de la pobreza y seguridad social y servicios sociales. Estamos determinados a lograr los ODS de aquí al 2030. Para varios indicadores cruzados han sido identificados, como por ejemplo el 1.3, que señala que la meta es poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos. Como un ingreso adicional para financiar el programa de atención médica universal, estamos percibiendo impuestos sobre los productos, bebidas alcohólicas, el tabaco y las bebidas azucaradas, y esto para fomentar un consumo más sano. En la discusión anterior se habló de las bases de datos. En el país, la Oficina de Estadísticas es la que genera las estadísticas para los ODS y que incluye varios indicadores de protección social. NADA, o mi oficina, está encargada de formular las políticas para garantizar integración de los ODS en la hoja de ruta nacional y demás planes sectoriales. Sin embargo, la financiación para las iniciativas para lograr la protección social universal, entonces se están llevando a cabo reformas fiscales que están siendo estudiadas y puestas en práctica. Hay impuestos y primas para los seguros, sobre todo para la salud. La reforma fiscal para la ley ha incluido revisiones al Código de Imposición Interno, los impuestos estatales de los donantes, el IVA, los sellos y impuestos indirectos para los productos derivados del petróleo, automóviles, para la minería, el tabaco y las bebidas en general. Todo esto se ha hecho, señoras y señores, pero no ha sido fácil. Es una tarea continua y de máquina. Tenemos una tarjeta de identificación nacional que se está poniendo en práctica actualmente. También tenemos un sistema de vivienda para reducir la pobreza que identifica quién y quiénes son los pobres en nuestro país. Y la referencia es Lista Anand, y nuestro colega de Indonesia ya tiene esta información. Si bien ha sido difícil introducir todas estas reformas, seguimos tratando de lograr la protección social para todos. Esperamos haber destacado las estructuras y los marcos que hemos instaurado para lograr la protección social universal en Filipinas. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, Mariana. Yo quería hacerle una pregunta de seguimiento porque lo que usted acaba de decirnos en cuanto a las decisiones sobre los códigos para la imposición aporta cambios que pueden afectar el país y los sistemas de redistribución. ¿Cómo se tomaron estas decisiones a favor de la protección social universal? Tenemos varios grupos que ya
se ocupaban de recabar la información o la reacción de la población afectada e involucrada, y a partir de esta información hemos trabajado con el Senado y con la Cámara Baja para promulgar esta ley. Y una vez que fue promulgada, fue ejecutada por los organismos concernidos. Hubo, claro, cierta disensión, pero lo que llamamos el Train One es lo que yo les he presentado, ya se ha puesto en práctica y ha generado ingresos y fondos no suficientes, pero para nuestros servicios de servicios sociales. El Tren 2, como lo llamamos, está interrumpido de momento, pero ambas cámaras están ocupándose de su aplicación, porque es necesario aumentar nuestros fondos para nuestro sistema de protección social. La educación, además, es gratis y demás. Una más. Usted habló de la visión a largo plazo, el enfoque y la coordinación multisectorial e intergubernamental, interministerial. Habló del sistema de información y la financiación. ¿Cuáles de estos bloques de construcción son los que dan inicio a los demás? Hay una secuencia específica. Yo creo que la base de datos fue la primera, la que generó todo lo demás, porque tenemos que identificar a nuestros beneficiarios, quiénes son los pobres, cuáles son las capas más pobres de la sociedad, y categorizar a las demás categorías, los menos pobres. Y luego la legislación, porque todos estén brindando los fondos y los servicios para los más pobres, o para los pobres en general. Y por último, los nuevos programas que estamos aplicando en la actualidad. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a Nepal. Tengo aquí a mi derecha al señor Mukunda Paudal, y que representa hoy al Ministerio de Finanzas como secretario adjunto. Han escuchado, usted ha desempeñado varios cargos en diferentes ministerios, pero me interesa especialmente escuchar cuál es su perspectiva para la protección social universal, porque usted no es un defensor, un pionero de este sector, sino que más bien viene de la perspectiva de los economistas. Tiene usted la palabra, señor. Muchísimas gracias, señora Presidente. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Voy a presentarles brevemente mi país, de donde procedo. Es un pequeñísimo país, está entre la India y China, en la región de los Himalayas. Es un país muy montañoso. Es muy montañoso, por lo tanto, la vida en mi país es muy compleja. El 15% de la tierra son planicies o llanuras. Vivir en Nepal, sobre todo en las zonas remotas, es muy difícil y complicado. Es muy difícil llegar a estas personas que viven en lugares tan remotos en la montaña y necesitan la protección social. ¿Y cómo lograr que las personas que viven en estas zonas remotas reciban la protección social? El gobierno de Nepal ha iniciado varias actividades. Nuestra Constitución dice que se debe brindar protección a todos, en particular a los niños y a los grupos vulnerables. Y tenemos planes periódicos que duran entre 3 y 5 años para dar cobertura a todas las zonas. Y tenemos un presupuesto anual
que asigna el dinero y el programa para aplicar la Constitución y el plan periódico también. En Nepal, el gobierno es consciente de que para construir sistemas universales de protección social es fundamental que estos programas tienen que ser parte integrante de los sistemas más amplios. Cuando hablo de estos subsistemas de los sistemas universales de protección social, quisiera señalar tres cosas. En primer lugar, esta estructura tiene que diseñarse en función de la protección social que se ha de brindar. Y en segundo lugar, el marco jurídico, que es muy importante, las leyes y reglamentos y la supervisión y evaluación. Si hay algo mal, hay que corregirlo. Y en tercer lugar, el aspecto institucional. Recursos humanos y lo jurídico son muy importantes para diseñar este tipo de sistemas universales de protección social. Como economista, como me lo pidió Kerstin, tenemos otra perspectiva. Las políticas económicas tienen que considerar las políticas sociales. No lo niego, en mi país a veces se descuidan los aspectos sociales de la política y nos centramos únicamente en las económicas. He oído hablar mucho de esto, entonces tengo la impresión que la política no quedará completa a no ser que incorporemos el aspecto social. La política económica y social deben ser complementarias para que esto contribuya a la construcción de los sistemas universales de protección social. Pero quisiera subrayar algo. Los sistemas tienen que desarrollarse en el contexto de países en desarrollo como Nepal. Tienen que ser sistemas que facilite el desarrollo socioeconómico al mismo tiempo. No solo vamos a transferir los recursos del gobierno, sino que tiene que haber actividad económica generando un dinamismo económico que es muy importante en un país como Nepal. He aquí lo que yo quería compartir con ustedes. Tengo idea de las deficiencias con que tropezamos en la actualidad. Tenemos una baja cobertura y es muy difícil para el gobierno de Nepal brindar una cobertura a todo el mundo al mismo tiempo. Es un proceso gradual. Estamos desarrollando las políticas y las directrices paulatinamente, paso a paso. El gobierno está promulgando una ley destinada a brindar una protección social universal para todos. Esta iniciativa está destinada a cubrir tanto el sector formal como informal de la economía. Este es uno de los hitos en la historia de la protección social en Nepal. Quisiera decirles que la historia de la protección social en Nepal no es muy nueva, sino que data de hace 70 o 80 años. Pero la protección social se inició hace solo 20 años y la protección de los niños se empezó hace 10 años. Ha habido un gran desarrollo
Y yo creo y estoy convencido que en el futuro el gobierno de Nepal podrá brindar una cobertura a todos los grupos vulnerables y menesterosos de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted. Quisiera hacerle un par de preguntas de seguimiento. En primer lugar, usted hablaba de la necesidad de desarrollar subsistemas que estén incorporados en un marco global. ¿Quién adoptó esta iniciativa en Nepal? ¿Fue el Ministerio de Finanzas? ¿Fue el que presentó este enfoque y cómo reaccionaron los demás ministerios? Esta es la primera pregunta. Gracias. Es muy importante, cada vez que se inicia cualquier programa, tiene que haber un ministerio. Tenemos el Ministerio de Bienestar Social, que se ocupa principalmente de los niños y de las mujeres, y todo lo relativo a su seguridad. Y este es el ministerio que ha asumido el liderazgo. Y este es uno de los departamentos autónomos que se han creado y que depende de este ministerio. Se creó hace 10 años. Pero como faltaba un marco jurídico, no había podido desempeñar sus funciones bien. Pero desde entonces se promulgó una nueva ley este año y en el futuro esto será clave. En cuanto a la institución que yo represento, tenemos muy pocos recursos. No podemos asignar tanto dinero. Por lo tanto, estamos racionalizando los fondos principalmente para este fin, para brindar cobertura a los grupos vulnerables y en las zonas rurales. Y en el futuro podremos asignar mayor dinero. El 15% de los gastos anuales totales están consagrados para la seguridad social de estos grupos. Y es el 0,5% de PIB para la seguridad social. Estamos pues en una etapa preliminar, en ciernes. Y con el liderazgo de este Ministerio de Bienestar Social de los niños y de las mujeres, y el Ministerio de Finanzas también les brinda apoyo. Y gracias a estos esfuerzos conjuntos podemos hacer mucho en el futuro. Bueno, esto es una alianza muy fuerte y siempre es muy importante contar con el Ministerio de Finanzas para la toma de estas decisiones. Y ahora vamos a pasar a Argentina, a la doctora Gabriela Agosto, que es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Argentina. Gabriela también trabajaba con la Administración de la Seguridad Social y usted fue coordinadora del Programa de Empleo para la Juventud. Por lo tanto, usted ya tiene la experiencia desde diferentes perspectivas, desde el ángulo gubernamental y no gubernamental. Mucho me complacerá saber cuál es el rumbo que está cobrando el argentino y qué ha sido tan importante para la creación de los sistemas de protección social. A los organizadores, a los miembros del panel, a los presentes, me gustaría también, en línea con mi anterior expositor, caracterizar un poco el sistema de protección social de Argentina y también decirles de dónde vengo. Yo vengo de una región que lamentablemente es la región más desigual del mundo, no es la más pobre, y eso plantea retos y desafíos diferenciados al sistema de protección social. Dicho esto, también les cuento que Argentina es el país pionero en la región y en el mundo en sistemas de protección social. Nosotros, para tener un solo dato, en el año 1947 en la Argentina ya había derecho al voto universal femenino. Mediados del siglo pasado, el mundo del trabajo formal asalariado instituyó las reglas del sistema de protección social en Argentina. Había un presidente en Argentina que decía que había una sola clase de hombres, los que trabajan. Si
después de tantas décadas empezamos a pensar este rol de la ciudadanía vinculado al mundo del trabajo, claramente en mi país, con 30% de trabajadores en negro o en términos informales, hay 30% de la población que no debería sentirse ciudadano. Creo que esto es uno de los retos que hoy el sistema de protección social en Argentina tiene, que es el tema de la informalidad. Pero también existen otros retos muy distintos a los de los expositores anteriores. En la Argentina, el 90% de los niños, niñas y adolescentes, lo vamos a ver mañana, pero acceden a un sistema de protección social. Nosotros tenemos más del 99% de asistencia escolar en primaria, secundaria y universidad gratuita para todos los que habitan el suelo argentino. Es decir, hay una política migratoria también muy inclusiva, pero claramente tenemos desafíos muy grandes en términos de inclusión. Entonces acá, más que nada, digo, el planteo de mi antecesor, no hay política social y política de inclusión más efectiva que la política económica, pero también creo que la Agenda 2030 nos trae una dimensión más para complejizar la situación, que es la dimensión de la sustentabilidad ambiental. Entonces creo que cualquier debate de sistemas de protección social requiere una mirada de desarrollo muy comprensiva, muy gestáltica, muy completa, y más en un mundo donde hay más dudas, yo tengo más cuestionamientos que respuestas. Sin embargo, me gustaría comentarles que el sistema de protección social en Argentina, que se inicia en la década del 40, con servicios públicos universales de educación y salud, siguen vigentes hasta hoy, que fue tomando nuevos desafíos conforme a los procesos. En la década del 90, debido a la mayor crisis que sufrió la Argentina en el año 2001, se instituyó también un plan de transferencias monetarias no condicionadas a familias, que fue el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que en la actualidad es más conocido como la Asignación Universal por Hijo, y es la mutación de ese programa que establece la cobertura universal para familias con niños de menores de 18 años en situación de vulnerabilidad social. Claramente hoy el sistema de seguridad social es un sistema universal, está legitimado por el Congreso, es un derecho y está basado en 3 pilares. Un pilar que es el piso mínimo de ingresos, que son transferencias monetarias, el mejoramiento de la calidad de vida que se caracteriza por las prestaciones de salud y de educación, y la movilidad social que se vincula, salud, educación y vivienda, infraestructura, y el tercer pilar, que es promover la movilidad social, que se basa en políticas de trabajo y promoción del empleo. Asimismo, existen un conjunto de políticas de corte transversal que están vinculadas con grupos específicamente vulnerables, como son los indígenas, la población migrante, las mujeres, la población urbano-rural y las personas con discapacidad. Actualmente, como les comentaba, el 90% de los niños y niñas en Argentina está cubierto por algún tipo de transferencias monetarias, ya sea del componente contributivo o no contributivo de la seguridad social, y también en adultos mayores existe una cobertura del 90%, ya sea por jubilaciones contributivas o no contributivas. En materia de política laboral hay un programa bastante extensivo que llega a 1 millón de jóvenes para la promoción del empleo. La problemática de la informalidad laboral sigue siendo clave, y yo creo que es el punto nodal de trabajo, cómo incorporamos estas personas a un sistema formal de trabajo. En Argentina hubo algunas iniciativas, y existen iniciativas como el monotributo social, que son mecanismos de incorporación de trabajadores precarios a la cobertura de salud y al régimen que permite desde la economía informal emitir facturas y contar con una obra social y aportes para una futura jubilación. También el tema del acceso a la vivienda, que algo comentaron mis antecesores. Nosotros desde hace 2 años iniciamos un proceso de regulación dominial para villas de emergencia o asentamientos, personas que dentro de la estructura de la pobreza estaban en situaciones de criticidad, y la idea es hacer la transferencia desde la titularidad de estas tierras.
Considerar todas estas dimensiones a la estructura del sistema de protección social ha impactado en el incremento de la cobertura en todos los segmentos de la población, y eso se debió a un conjunto de acciones en la que la información jugó un rol importantísimo. Desde hoy venimos escuchando que varios países, y me alegra un montón, están generando sistemas de información. A mí me gustaría comentar un poco cómo viene la Argentina trabajando, porque nosotros también tenemos dos sistemas de información. Uno se llama SINTIS, Sistema Integrado Tributario y Social, que es la base nominativa que ya cumple este año 20 años, donde se unifican los datos, no solo sociales, sino también tributarios. Ustedes saben que la Argentina es un país federal, nosotros tenemos 24 provincias y muchas de las prestaciones de la protección social y de los sistemas fiscales son descentralizadas. Entonces, esta ingeniería de los datos requiere de la contribución y requiere el compromiso de los gobiernos locales, tanto provinciales como municipales. En la Argentina hay 2.200 municipios y esto establece una complejidad muy grande, no solo en la obtención del dato, sino también en el cómo compartir los datos, ¿sí? Requiere solidaridad que creo que ese fue el esfuerzo más grande de estos 20 años de consolidación de la base. Y también nosotros tenemos un sistema de relevamiento de familias, relevamientos de familia en situación de pobreza. La Argentina desde el año 95 existe este sistema de relevamiento, que después dio origen al cadastro, que también lo comentaron esta mañana en Brasil. Pero Argentina tiene un montón de experiencia en términos de relevamiento de hogares. A mí me parece muy interesante los dos procesos de trabajo que nosotros tuvimos en el país, tanto el SINTIS como el SISFAM, que es la base de familias, por el tema de no estigmatizar la pobreza. Me parece muy peligroso tener registros de pobres y sí me parece importante saber dónde estamos, porque claramente yo también soy una apasionada de la administración pública y me siento una servidora pública. Creo que es absolutamente, y en esta era de la información, obtener información para un proceso de decisión claro y claramente las bases nominativas son necesarias los relevamientos no solo de individuos sino también de hogares, es necesaria la lógica estadística pero vinculada a la lógica registral. Yo vengo de un país donde existen sistemas de información poderosos, falta mucho proceso de digitalización de bases de datos, pero claramente es indispensable consolidar estos sistemas de información para una toma de decisión más certera. En términos, hay otra área que también depende yo soy responsable de un consejo coordinador de políticas sociales que depende de la Presidencia de la República y tiene entre sus misiones la Agenda 2030, tiene el sistema de información SINTIS y tiene el sistema de información SIEMPRO. Nosotros, no sé, por ahí muchos conocen la Coneval en México. Nosotros tenemos dentro del Consejo el área de información, evaluación y monitoreo de programas sociales. Esta es una herramienta que tiene el Estado para nutrirse de información técnica para la definición política. Nosotros el año pasado desarrollamos el primer Plan Nacional de Evaluación, donde se seleccionaron los programas más importantes con mayor impacto en términos financieros y de cobertura de la protección social, y la idea es no solo trabajar en el monitoreo y la evaluación, sino también colaborar en los rediseños de política. También estamos con una lógica que tiene que ver con la simplificación al ciudadano, ¿no? Que lo denominamos en la Argentina ventanilla única, donde el Estado Nacional tenga una vinculación directa con el ciudadano en una sola manera de vinculación. Esto unificaría las prestaciones nacionales en primera instancia, y después estamos trabajando con las provincias y los municipios para poder coordinar la asistencia social en términos federales. Thank you so much, Gabriela. I think, Muchas gracias, Gabriela. Ha sido muy rica esta contribución. ¿Sí? ¿Me oye, por favor? ¿Me oye, señora? ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Se oye la cabina española? ¿Se oye la cabina española? ¿Cómo no funciona? Sí, cabina española, por favor. ¿Me oye? ¿Sí? Muy bien. Estaba diciéndole que su intervención ha explicado muy bien el papel pionero de Argentina que han desempeñado ustedes a nivel internacional en materia de protección.
Y seguramente habrá preguntas después de la plenaria que tendrán que dejar seguramente para después de la pausa para el almuerzo, pero entre tanto voy a empezar un poquito. Gabriela, ha dicho usted que en términos del sistema de información había que ir con cuidado en cuanto a no estigmatizar ni establecer registros separados que serían un estigma para los beneficiarios. Y también ha explicado usted lo difícil que sería compartir información entre distintos servicios y cerciorarse de que la información generada pueda ser utilizada para complementar, para vincular a los distintos servicios. ¿Qué lección han aprendido ustedes? ¿Qué lección principal han aprendido ustedes en este contexto? ¿Qué ha de tener en cuenta el gobierno al establecer este tipo de información? Y luego le haré una pregunta a Marianne, en fin, la misma pregunta se le haré a Marianne. Sí, yo creo que uno de los temas más importantes que tiene que ver con la experiencia del Sintis, y los invito a todos a ver en la página de Presidencia de Argentina, hicimos un documento de los 20 años del Sistema Integrado Tributario y Social, fue la confianza, ¿no? La confianza del uso de los datos, y más de datos nominativos que están protegidos en el caso argentino por la ley de habeas data. Nosotros tenemos la información de personas desde el consumo, derecho de propiedad, salario, gasto, hasta prestaciones sociales. Creo que todos los dueños de esas bases de datos tienen que tener la certeza y se tienen que dar reglas claras de uso de la información que cercioren y que fortalezcan esa confianza a los dadores del dato. Fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Social son algunos de los aportantes a los datos, pero en la Argentina tenemos más de 8.000 bases de datos que componen el Sistema Integrado Tributario y Social. Tenemos más de 3.000 pedidos mensuales por parte de la justicia de datos específicos para causas penales, y también tenemos demandas de 10.000 ejecutores de política pública, tanto nacional, provincial como municipal, en términos de la base. Con esto quiero decir que no solo el tema de la confianza, de la responsabilidad en el uso de los datos, sino también de la utilidad. Yo creo que tenemos que generar instrumentos que sean útiles para la toma de decisión de todos los actores que componen esos datos, y en ese sentido son los gobiernos locales y provinciales los que quieren colaborar en completar las bases nacionales. Me parece que esa sería. With regards to con respecto al sistema de identidad filipino, todavía está elaborándose. Tendría que poderse identificar a todos los filipinos en el país o en el extranjero. O sea que no es necesario que tengan distintas tarjetas de identidad los filipinos para todos los trámites, incluso para los bancos esperamos, pero por ahora estamos integrando el sistema de identificación de seguridad social y naturalmente el sistema de transferencia de dinero. Por ahora solamente nos estamos centrando en identificarlo como nosotros, los filipinos. Estaría destinado a, como prueba piloto, primero la zona de Metro Manila y otra región, para ver si especialmente la gente de más edad y los beneficiarios 4P estarían fueran los primeros beneficiarios. Entonces no se utilizaría ya la tarjeta que tenemos para transferencia de dinero. En cuanto al protocolo de datos, la autoridad de la Oficina de Estadísticas de Filipinas es quien está encargado
y quien se ocupa también de la seguridad de los datos. No podemos utilizar los datos generados ahí a menos que concluyamos un acuerdo de cooperación con las autoridades para utilizarlo incluso para propósitos de elaboración política. Aparte de esto, hemos solicitado las informaciones que tienen, pero que se publican. Y si no, la publica la autoridad local. Perdón, las autoridades locales pueden hacer también un acopio de datos que con la autorización de la Oficina Central de Información podrían utilizarla también. En cuanto al programa de transferencia de dinero, el programa de Bienestar y Desarrollo ya tiene preparado un sistema y ahora mismo está mejorándose el sistema, porque hemos ampliado la cobertura de los pobres a los que se denominan casi pobres, porque es una lista por familia. La información adicional individual que se necesita se intenta integrar en este programa para que pueda ser utilizado en todo el país como sistema de ubicación también. O sea que se utiliza por ahora para nuestro programa. Doctor Macunda, dice usted que el nuevo plan de empleo están pensando también en vincular el registro que tienen con el programa de protección social. Entonces, ¿cuál es su enfoque y qué experiencia ha tenido hasta ahora? Muchas gracias, señora. Pues bien, en Nepal hoy el lema es primero para Nepal y para la felicidad de los nepalíes, que incluye no solo el bienestar material, sino también el mental, espiritual. Para lograr estos objetivos, el gobierno de Nepal ha puesto en marcha varios programas. El que acabo de mencionar antes, la ley de seguridad social. Cuanto al registro, en Nepal tenemos un departamento. No tenemos un sistema nacional de identidad, pero recientemente hemos empezado a registrar registros civiles. En cuanto a la distribución y la aplicación de este tipo de seguridad, protección social o programa de asistencia, la comunidad local, alguien de la comunidad local, ha de acudir a las oficinas del gobierno, donde se encuentran pues los funcionarios encargados de esto. Entonces registran su posición, su estado civil, etcétera. Se rellena el formulario, se manda al gobierno central y en el ministerio central se reúne toda esta información y pide al Ministerio de Finanzas que asigne el dinero para el año siguiente. Así es como funciona el sistema de seguridad social hoy en Nepal. Pero con lo que decía yo del cambio de paradigma, ahora tenemos un sistema de seguridad social que queremos que incluya incluso el sector informal. O sea que hay una campaña masiva en este momento. El Ministerio de Bienestar Social está a fondo en ello. Incluye el sistema de información, etcétera. Pero diseñar el sistema es muy caro, ya lo sabemos. El Banco Asiático de Desarrollo está ayudando a Nepal a elaborar este proyecto a largo plazo. Hemos empezado con el centro. Ahora, hace 2 meses, digamos que tenemos este sistema de identificación, solo 2 meses.
La información es muy importante, indudablemente, pero en la tramitación y en el diseño sistemático que facilite y agilice el sistema de protección social, hay que tener en cuenta que es muy importante, pero es muy costoso. Por eso tanto le ha costado a Nepal diseñar un programa completo. Por eso a veces Nepal acude a la comunidad internacional para el desarrollo y para el perfeccionamiento del sistema. El diseño y la elaboración y el uso de los datos para lograr el sistema de protección social será un nuevo reto para nosotros. Pero esperamos que la comunidad internacional nos ayude. Gracias. Gracias, me parece que es un espíritu de progreso el que pueda haber cobertura de los sistemas de protección social. Y gracias por haber mencionado, por ejemplo, lo que podrían hacer los interlocutores en el desarrollo en este acuerdo de cooperación o esta alianza. Esta es mi pregunta que dirijo a todos ustedes, no solamente sus interlocutores, sino también su posible contribución a la Alianza Mundial de la Protección Social. Para su información, además, nos han dado 15 minutos más, porque empezamos con 15 minutos de atraso. Aunque tengan mucha hambre, por favor, quédense. Y quisiera ahora ofrecer la palabra para que me hagan preguntas. Pakistán, que ya había hecho preguntas antes, vuelve a tenerla ahora. Gracias. Me dirijo al miembro de Nepal. Ha salido un informe hoy de Timor Estrecho que dice que un tercio del casquete helado de las Himalayas está desapareciendo. Hablamos de ello antes. El Banco Mundial ha hecho un magnífico trabajo sobre los sistemas de gestión del riesgo de desastres que pueden alinearse con las redes de protección social. Espero que Nepal y otros países que van a verse afectados, sobre todo el sudeste asiático, se interesen por ello, porque si no, los más vulnerables que estamos representando hoy aquí en Ginebra van a verse muy perjudicados. Otro comentario ahora para Filipinas. Estuve en su país y me di cuenta de que ADB no solamente está ayudando a los que están en el extranjero, sino también a todos los filipinos en rellenar este tipo de intervención. Me refiero al Banco de Desarrollo, Asiático de Desarrollo. Señora, tiene la palabra. Gracias. Y gracias a todos los que han intervenido. Me dirijo a la señora Gabriela Agosto. Sé que en Argentina tienen instaurado un sistema de bonos o de primas para los niños. ¿Cómo funciona? Y sé que han hecho ustedes una evaluación de su política social con respecto a este programa. ¿Cuáles han sido los resultados? Gracias. Y había una tercera persona ahí. Boris Engelson. Soy periodista con acreditación en las Naciones Unidas. Me refiero al título de las últimas dos sesiones. Nos han dicho que la seguridad social y la cobertura tienen una larga historia. Incluso en el sur empezó hace un siglo, 2 o 20. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Se trata del imperialismo? ¿Se trata de la evasión fiscal? Hay muchos que insisten en ese tipo de retórica, pero tal vez no sea
está la respuesta definitiva. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que impiden que al cabo de un siglo, 2 siglos, 20 siglos de acuerdo, el título de la última reunión sea precisamente cómo poder resolver esta cuestión y defender este sistema con que todo el mundo está de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer para que se aplique de manera definitiva? Gracias. Creo que algunos de los oradores ya han señalado los obstáculos que conocen, pero les gustaría seguramente poder contestar con más detalle. La última pregunta, si es que es urgente, será ahora. Sí, bastante urgente. Soy Practic Duran. Soy especialista experto de las migraciones. Antes trabajaba aquí en la OIT sobre este tema y luego ahora soy consultor. Muchas personas que son trabajadores migrantes que se encuentran fuera de su país, del país de su ciudadanía, ¿por qué hay tanta falta generalizada de acceso a la protección social, tanto en el país de destino como en el país de origen? Esto es un gran problema, incluso en el país donde estoy yo. Estados Unidos dice que obtienen 55.000 millones de subvención durante 5 años por las contribuciones que tienen que cotizar los trabajadores que de hecho tienen que cotizar, pero como no tienen el estatuto que se les exigen, luego nunca se llegan a beneficiar de ello. ¿Qué solución puede haber? Por ejemplo, en el caso de Argentina, como parte de Mercosur, del sistema Mercosur, las administraciones de seguridad social, su acceso y sus beneficios están generalizados en toda la región, y las personas que van de un país a otro pueden acceder y beneficiarse incluso con más facilidad que los que se desplacen dentro de la Unión Europea. En Filipinas hay mucho que se está haciendo. Nepal tiene 20% de su fuerza de trabajo fuera del país y tiene graves problemas. Es un tema que quería poner sobre el tapete, aunque ciertamente creo que merece mucho más debate más tarde. Efectivamente merece más debate por la tarde. También los países que están aquí presentes mandan a sus trabajadores al extranjero y algunos reciben trabajadores del extranjero. O sea que quisiera unas breves respuestas al respecto. Esta va a ser la última ronda para los 3. Empiezo por Gabriela. Por favor, ¿puede contestar también a las preguntas de nuestra colega de Túnez sobre su evaluación? Y luego seguiremos. Y también, por favor, unas observaciones finales sobre lo que podrían contribuir ustedes a la Alianza Mundial. Sistemática. Voy a empezar con migraciones. Hay un informe que nosotros hicimos en el marco de la Agenda 2030 sobre migración y ODS, donde el resultado más importante es que el 0.7 del Producto Interno Bruto en la Argentina se destina a población migrante, que es el porcentaje de población migrante que nosotros tenemos. Igual es un trabajo que lo financiamos con la Organización Internacional para las Migraciones y es muy interesante. Ahí solo vemos lo que es migración internacional, no miramos lo que es migración interna, que este es otro de los grandes deudas pendientes que la Argentina tiene, la migración entre argentinos. Con lo que dice de acuerdo en Mercosur, es cierto, nosotros en el Mercosur tenemos un acuerdo, pero solamente es para trabajadores formales, entonces también acá hay una deuda pendiente, y ese mismo acuerdo lo tenemos también para países como Italia o como España en términos de protección social al trabajador formal, pero hay un gran desafío. En relación con los obstáculos que decía el señor, claramente la pobreza es multidimensional y yo creo que las respuestas para abarcarlas también en un mundo cada vez más cambiante, cada vez con desafíos más locales y desafíos cada vez más globales. Por eso para mí el tema del multilateralismo hoy es fundamental, es necesario acuerdos globales para poder impactar en términos locales. Creo que hay, como decía al inicio, hay más preguntas que respuestas, pero sí creo que hay algunas líneas que tenemos de seguir fortaleciendo, como esta, la mirada integral en términos de definición
creación de políticas de desarrollo inclusivas para los que menos tienen, y también en las 3 dimensiones del desarrollo, donde lo ambiental, lo social y lo económico no pueden verse supeditados uno del otro. En relación a la UH es la asignación universal por hijo. Mañana va a haber un seminario aquí que patrocina la UNICEF. Ahí también voy a hablar del programa. Este programa es un programa que surge en la década del 2000, pero que tiene su correlato en la crisis del 2001, y es la transferencia universal para familias con hijos de menores de 18 años. Es un programa que tiene 4 millones de beneficiarios y, bueno, en el Estado argentino, sí, perdón. Bueno, y hay muchos logros. Hay logros que tienen que ver con el impacto de la indigencia, pero claramente es una contracara fundamental en tiempos de fluctuaciones económicas. Tiene efectos positivos en el empoderamiento económico de las mujeres y tiene resultados positivos en términos de acceso a la salud y a la educación. Contribution. Bueno, nada, nosotros, ustedes en la página de Presidencia de la Nación, Consejo de Políticas Sociales, pueden ver nuestras áreas de trabajo. Creo que nosotros tenemos una importante experiencia en términos de sistemas de registración, en sistemas de evaluación y monitoreo. Nosotros estamos ahora, ustedes saben que en 2 meses en Buenos Aires se hace la reunión del VAPA más 40 años, la reunión más importante de cooperación internacional, sur-sur y triangular. Nosotros estamos haciendo cooperación sur-sur en términos de sistemas de registración, de evaluación y de monitoreo, así que lo que podamos hacer nos ofrecemos activamente. Marianne, Marianne, tiene usted la palabra. Usted también puede hablar o dar respuesta a la pregunta sobre los riesgos, no solo en buenos tiempos, sino en situaciones difíciles y de catástrofes. Entonces, me gustaría que respondiera a la primera pregunta, y también quisiera que hablara de los obstáculos y de las contribuciones. Muy bien. Voy a mezclar las 3. Antes de hablar del cambio climático o de la resiliencia frente al cambio climático, en cuanto a la pregunta del caballero, que es un periodista acreditado en las Naciones Unidas, estoy de acuerdo que muchos de los problemas o obstáculos para la seguridad social es la evasión de impuestos y el servicio de la deuda. Confío que en Filipinas ya estamos resolviendo el problema de la evasión fiscal. No tengo la cifra exacta, pero hemos recuperado muchos pagos de contribuyentes que evadían impuestos, sobre todo las empresas. Muchas empresas no pagaban suficientes impuestos y a esto no se le prestaba atención, pero yo creo que ahora sí. En cuanto al servicio de la deuda, hemos mejorado muchas de nuestras políticas de supervisión y nuestra relación con el FMI y las otras instituciones financieras. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la seguridad social? Yo creo que esto varía de un país a otro, de un caso a otro. En mi país sigue siendo la evasión fiscal y el servicio de la deuda. En cuanto a la pregunta sobre los migrantes, tendré que darle respuesta más adelante, Sir Patrick. Pero hay nuevos programas para proteger a nuestros trabajadores migrantes. Y ha sido muy útil. Puedo darles cifras de algunas subvenciones y espero que acepte usted un correo electrónico. En cuanto a la contribución, no puedo hablar de las prestaciones para los niños. Y nuestra contribución a la protección social universal es lo que nosotros llamamos el sistema Hanan, y la participación de los gobiernos locales, que ya está bastante generalizada, y las alianzas entre el sector público y privado, sobre todo para la resiliencia frente al cambio climático.
Y esto ha sido muy útil para nuestros gobiernos locales. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, doctor. Gracias, señora. Muchísimas gracias por sus preguntas, por hacer preguntas sobre Nepal. ICIMOD es algo que se hace en Katmandú y Nepal. Y se trata de cuestiones medioambientales hasta a lo largo de la cordillera del Himalaya. Yo no he leído todo el informe, pero he oído decir que hay desafíos recientes, porque Nepal ha cambiado de estructura. Ahora tenemos 753 gobiernos locales autónomos e independientes. Y están utilizando de manera autónoma, sin coordinar con los gobiernos provinciales y central. Están construyendo una carretera en la montaña y tenemos un problema de derrumbes, sobre todo en la estación de lluvias, temporada de lluvias, y además hay inundaciones. Esto era lo que quería decirles en cuanto a los trabajadores migrantes. Gracias por señalar esta cuestión. Es un tema que tenemos muy presente, pero actualmente no podemos cubrir a los migrantes, pero en la segunda etapa del programa lo haremos. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Fue una ronda muy rica de compartición de experiencias de 3 países y veo que ha habido un gran grado de atención a pesar de que estamos todos deseando almorzar. Se ha publicado este documento sobre la perspectiva de sistemas para la protección social universal, que identifica algunas características que comparten muchos países que están pasando gradualmente a la protección social universal. Y el experimento fue todo un éxito. De hecho, gracias a las diferentes contribuciones, abarcamos todos los bloques de construcción. En la discusión vimos que cuando hay sistemas distintos de redistribución y las decisiones que es necesario tomar, es muy importante que la plataforma sea muy buena, una visión compartida y un marco jurídico que tenga en cuenta las instituciones y los programas de seguridad social, que se quiere que sobrevivan a los cambios políticos y a los diferentes cambios de gobierno. También hemos visto cuán importante es tener un sistema unificado de información y cerciorarnos de que los diferentes servicios intercambien información y utilicen toda la información disponible, y cuán importante es la coordinación multisectorial. Todo esto lo podrán ver ustedes en esta publicación. Un gran aplauso para nuestros 3 ponentes. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta sesión.